Hoy, como otras veces, nos encontramos convocados por una obra de teatro que representa el grupo de teatro de Loyola y que nos va a presentar Carmen Rey, su directora. Sabéis que todo lo que se recaude va a ir a beneficio de Interred, que es una ONG de la institución teresiana, con la que trabajamos bastante y trabajamos fundamentalmente para promover el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Y la obra de teatro de hoy, que la va a presentar, pero es una obra fantástica para revitalizar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y en este contexto de la semana también del Día de la Mujer. Y os doy muchas las gracias por estar aquí. Una mañana maravillosa que podíamos estar en otros sitios, pero estamos aquí apoyando. Muchas gracias. Tengo que reiterar mi agradecimiento a todas y a todos los que estáis aquí pues colaborando, pero os va a venir bien porque a cambio de esta maravillosa y generosa pues colaboración que vaya a tener, también vaya a ser testigo de una obra que para mí es muy especial, es muy delicada, es sublime, preciosa, os la estoy vendiendo muy bien y espero no defraudaros, porque veréis, los bosques de Nid. ¿Qué son los bosques de Nid? Pues precisamente las heroínas de la guerra de Troya, las que una vez fueron enemigas, se encuentran como espíritus, como espectros, quietas, fuera del tiempo y de la vida. Y sin embargo un hombre, un soldado de cualquier guerra, porque desgraciadamente esta obra se podía decir que siempre está de actualidad, pero hoy precisamente, insisto, que aún más. Tenemos dos guerras importantísimas que nada más poner las noticias nos hacen un poco desangrarnos en parte, porque decimos, ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotras ante tanto sufrimiento de niños y mujeres mayormente? Todos sufren, pero quizás, como bien decía ella, son los niños y las mujeres los más olvidados. Pues bien, este mensajero, este soldado de cualquiera de una de estas guerras tan dolorosas y violentas, viene a pedirle a estas mujeres que tanto sufrieron, que perdieron a maridos, a hijos, que se perdieron a sí mismas, que con su ejemplo, con su dolor y su sufrimiento, dibujen hoy un arco iris de paz. Que las mujeres y que los hombres no olviden el dolor, porque como bien dice el texto, la sangre, el odio y la venganza siguen teniendo el mismo color. Así que sin más preámbulo, gracias por estar aquí. Y como decíamos en la presentación, también es un empoderamiento de la mujer, porque son ellas, Écuba, Cassandra, Elena, las que gritan su desesperación y a la vez suplican, nos suplican esa paz. Gracias, que os guste.
Aquí es. Aquí estáis. Aquí os siento. Vuestro miedo, después de siglos infinitos, es todavía tan grande que, como un grito silencioso, descubre vuestra presencia, el fatigado caminante. Sé que estáis aquí, escondidos en las entrañas de este bosque petrificado. También vosotras, como estos árboles muertos, quedasteis sin frutos y sin flores, con una mirada desolada puesta en el cielo inclemente. Vosotras fuisteis víctimas de una guerra sangrienta que os arrebató despiadada, la que más amabais. Perdisteis a vuestros hijos y hermanos, perdisteis a vuestras esposas y amantes, y hubo incluso alguna de vosotras que se perdió a sí misma, en una espiral de dolor sin nombre. Los dioses inexorables quisieron que sobrevivierais a todos vuestros muertos, pero no os concedieron el privilegio de olvidarlo. Preciso es que ahora, después de siglos incontables, rescate del fondo de la historia y regreséis conmigo al mundo de los mortales. He venido a buscaros, mujeres, para que recordéis a los hombres que todo lo olvidan cuántas fueron vuestras desgracias. ¿Qué daño puedo causaros? ¿Por qué tratáis de ahuyentarme? ¿Acaso no soy hijo de los mismos hijos que vosotras perdisteis? ¿Dónde estáis ahora? ¿Por qué no os dejáis ver? ¿Por qué no queréis, insensatas, escuchar lo que tiene que deciros quien tanto os necesita? Solo vosotras, con el amargo recuerdo de vuestros dolores, podéis detener la gran guerra que hoy está matando a quienes ayer sonreían a nuestro lado. Jamás, mujeres, el mundo conoció otra guerra igual. Los combatientes ni siquiera tienen la necesidad de verse frente a frente, ni de reconocerse como enemigos. Lanzan rayos que fulminan, y hombres y mujeres, porque todos combaten, mueren despedazados entre los risas, las explosiones de humo. Puede levantar en el ensangrentado firmamento el arcoíris de una paz que ilumine para siempre el corazón de los hombres. Paz, dices. ¿Has dicho paz, hijo mío? Lo sé muy bien, mujeres. Nadie en el mundo cuyas penas superen a las vuestras. La guerra atroz los dejó solas en un mundo de fantasmas entrañables. El olvido que no llega jamás a vuestros corazones. De cierto modo, mujeres, ellos no murieron completamente, pues siguen vivos en vosotros. Y ese es el mayor castigo, continuar amando lo que ya no podemos abrazar. Paz, has dicho. Nadie. Puedes creerme, la deseo jamás tanto como yo. Nadie con más devoción la imploró a los dioses. ¿Cuántas veces la invoqué sin que los dioses quisiesen escucharme? Yo soy Hécuba, y mis desgracias fueron insuperables. Recordar quiero ahora, sin embargo, mis días felices, aun cuando el recuerdo de la felicidad de antaño en el hoy de nuestras penas
reina de Troya. Me casé en real palacio y alumbré hermosos hijos que entre todos los hombres fueron luego los más esclarecidos. No hubo jamás en el mundo madre que como yo tan bellos hijos engendrase. Pero se encendió la guerra. Todos mis hijos murieron. Y yo desconsolada corté mi trenza y la deposité en el fondo de sus heladas tumbas. También lloré a Príamo, mi esposo y padre de todos mis hijos, cuando le mataron sus enemigos. Horribles desgracias nos sobrevivieron luego. Ulises había prometido perdonar la vida a todos los troyanos que no se resistiesen. Eso fue lo que él dijo con engañosa lengua. Y luego los griegos se deslizaron en silencio. Por debajo de la luna entraron en las casas y degollaron sin piedad a todos los que estaban durmiendo. Violaron a mi hija Casandra en el templo y a su hermana sacrificaron en honor de Aquiles, matador de otro de mis hijos. Ay, sí, cuando una ciudad es conquistada por crueles enemigos, los dioses salen de sus murallas y la abandonan. Nada de lo que sucedió entonces he olvidado. ¿Cómo no voy puesta a llorar ahora, viéndome sin hijos, sin esposo y sin patria? ¡Ay, de mi corazón! ¿Y cuánta es mi angustia? ¿Y cuántos mis deseos de abandonarme para siempre a un beso y otro? Dejadme sola. ¿Por qué me levantáis? ¿Cuántas desgracias he soportado por culpa de una sola mujer? ¿No fuiste tú la culpable de aquella guerra? ¿No fuiste tú, Helena, la culpable de que muriesen tantos hombres? ¡Confiésalo! ¿No fuiste tú? Los dioses habían decidido de antemano aquella guerra. ¿Qué dioses? De lo que ocurrió luego no puedo pues sentirme culpable. Son los dioses los dueños de nuestro destino. ¿De qué dioses estás hablando? Fueron ellos, los dioses, quienes decidieron de que Paris entrara un día a mi palacio de la mano de Afrodita, con el secreto designio de enamorarme y llevarme luego a Troya. ¿Te referías a Afrodita? Fue Afrodita quien convenció a tu hijo de que yo era tan hermosa como ella, y además no menos apasionada. Paris bebía de mi propia copa y apoyaba sus labios en el mismo lugar que los míos. Cuántas miradas desvergonzadas y cuántos suspiros delatadores. Te deseo, Eira. Eso fue lo que con el dedo humedecido en vino escribió sobre la mesa. Las cosas son como son y nadie puede ya cambiarlas. Menelao, el más descuidado de los esposos, viajó a Creta y me dejó a solas con tan irresistible huésped. En mi puesto, oh mujeres, hubiese querido ver a las que luego, con afilada lengua, me acusaron de infiel. Las cosas son como son y nadie puede ya cambiarlas. Decidme, mujeres, ¿qué otra mujer hubiese permanecido sorda ante tantas y tan encendidas promesas de amor? Yo os digo ahora, mujeres, algo que aprendí hace mucho tiempo. El primer suspiro de amor coincide con el último suspiro de la razón. Aquel hombre robó todos mis sentidos y, faltando mis obligaciones de esposa, le seguí, trastornada por su belleza allá donde quiso llevarme. Fui como una paloma en garras de un gavilán. Menelao regresó. Pero para ese entonces, nosotros andábamos lejos rumbo a Troya. Fue él
quien convenció a todos los príncipes griegos de que París había ofendido a toda Grecia y de que por ello todos los príncipes griegos, y no solo mi esposo, eran quienes debían vengarse. Así fue como empezó aquella guerra. La guerra comenzó, es cierto, pero algunas veces pienso que únicamente fue un pretexto para que los hombres liberasen los demonios que llevaban dentro. Durante 10 años, unos lucharon por conservarme y otros por rescatarme, pero en realidad lo que les importaban eran otras cosas. ¿Por qué ibas a saber, París, y tú lo que iba a pasar luego? ¿Fueron acaso castigados los fenicios cuando raptaron a la bella Europa? ¿Hubo alguien que le cobrase a los atenienses el rapto de Atenea? ¿Tuvieron que pagar los argonautas por el rapto de Ariana? ¿Por qué, oh dioses, juzgando una misma falta, os mostráis tan benévolos con unos y tan crueles con otros? Esa fue, mujeres, la injusticia que provocó aquella guerra. La hermosura que tan feliz hace a algunas mujeres fue la causa de mi propia ruina y de la de infinidad de hombres. París, cubierto con piel de leopardo y armado con arco y espada, luchó al frente de sus hombres. Pero fue herido de muerte y su cuerpo descendió a las más oscuras entrañas de la tierra. No regresé a mi hogar después de su muerte, es cierto, pero esa fue mi intención. Testigos son los centinelas de las torres. Ellos me sorprendieron infinidad de veces intentando descolgarme con las murallas, pero todos mis intentos fracasaron y fui obligada a casarme de nuevo. Con otro hijo tuyo, Cuba. ¿También vais a juzgarme por aquellas nupcias no deseadas? ¿Por qué? Fui yo misma quien con estas manos entregué a mi nuevo esposo al puñal asesino de los griegos. Cuéntalo mejor, Helena. Fuiste tú quien clavó el puñal en la espalda de aquel hombre. Y fue Menelao quien al verte entonces con tus hermosos senos al aire, olvidó tu traición y la venganza que había jurado. Nunca, por mucha que sea su elocuencia, podrá Helena convencer a los más juiciosos. ¿Os dais cuenta, mujeres? Los hombres echan siempre la culpa de sus locuras a la diosa del amor. Tú fuiste Helena, tú fuiste la culpable. Fuiste tú, Helena, tú fuiste la culpable. No acoséis más a esta mujer, pues no fue la única culpable de aquella guerra abundante. Sabed que la belleza y el pudor no son cosas que de la mano vayan cogidas, y eso está escrito. No solo soy yo quien os lo dice. ¿Quién se atreverá, pues, a condenar a Helena por haber nacido tan bella? ¿Acaso no se dice también que el infierno está lleno de hombres cuyas mujeres, tan hermosas como ella, pusieron las armas en la mano? Además, madre querida, la culpa de lo que ocurrió también fue tuya. Recuerda el sueño que tuviste poco antes de alumbrar a París. Aquella noche, madre, soñaste que dabas a luz un haz de leña, del que retorciéndose salían de nuevo innumerables serpientes de fuego. ¡Troya está ardiendo! Sí, sí, eso fue lo que gritaste al despertarte. Fue aquel un sueño profético. Pero tú no quisiste escuchar al adivino cuando te dijo que el hijo que estabas esperando sería la ruina de tu país. ¿Por qué no lo mataste al nacer, tal y como te aconsejaron los dioses? ¿Por qué no mataste a mi hermano? No creo en los sueños, Casandra. No es ese mi oficio, sino el tuyo. ¡Y que Troya se acabe! Pero que mi precioso hijo no muera. Triste es no creer en los sueños propios, pero más triste es no creer en los sueños de los demás. Ni siquiera cuando dicen la verdad. ¿Hubo acaso alguien que creyese en los míos cuando anuncié la ruina de Troya? Fui la única que no quiso que aquel caballo de madera entrara en la ciudad. Pero me
Ese fue el castigo que le impuso el mismísimo Apolo. ¡Ay, mujeres! Si me hubiesen concedido a mí esa oportunidad, ¿creéis acaso que pueden despreciarse los labios de un dios? No quise besarle, es cierto. No era digna de él. De haberlo hecho, luego no hubiera podido besar a ningún hombre. Las mujeres somos para los hombres, no para los dioses. ¿Sabéis, mujeres, que cuando los griegos entraron en Troya, Agamenón, el gran caudillo, me pidió en matrimonio? Sí, Casandra, es cierto. Te pidió en matrimonio. Después de violarte. Yo que tú no estaría demasiado orgullosa de esos amoríos. Además, Agamenón tampoco creyó en tu profecía. Aquella fue, por cierto, la última que pronuncié. Apenas entramos en el palacio de Argos, los dos caímos víctimas del puñal homicida. Yo lo sabía, yo se lo dije, pero él no me creyó. Pero fuiste tú y los tuyos quienes nos asesinaron. Te dejaste seducir por uno de los peores enemigos de tu pueblo. Sí, tu marido, un griego como tú. Mujeres, os lo aseguro, no me siento orgullosa de aquellas nupcias, pues me fueron impuestas por los adversarios de mi patria. Y fui también esclava de mis propias profecías. No pude hacer otra cosa sino someterme resignadamente a ellas. Otras veces, sin embargo, las mujeres no se resignan a su destino. No se resignó la madre de Aquiles cuando supo que su hijo no volvería de la guerra si se unía al ejército. Por eso lo escondió vestido de mujer. Cuando los soldados hicieron sonar las trompetas llamando a la guerra, Aquiles se desnudó hasta la cintura, empuñó con furia la lanza y demostró a todos que era un hombre. Fue el bárbaro sonido de la guerra lo que le delató. Lo que yo os digo, compañeras, solo el hombre puede dudar entre ganar la gloria y morir joven, o vivir larga vida aunque sin gloria. A nosotras la gloria no nos importa. No dudamos en esas cosas, ni siquiera dudan las diosas. A nosotras la gloria no nos importa. Lo único que nos importa son nuestros hijos. Y por eso dominamos de todas las batallas. Marte, ¿por qué los hombres se dejan seducir por el flamear de las banderas? ¿Por qué se dejan arrastrar por el clamor de las trompetas? ¿Por qué enloquecen de ese modo? ¿Acaso no saben que las guerras engendran nuevas guerras? Que todas las victorias, por gloriosas que sean, acaban convirtiéndose en derrota. A los caballos, por cierto, nadie les obliga a creer en las batallas. Participan en ellas, es cierto, pero no creen. Sus jinetes, sin embargo, no tienen tanta suerte. Todos, fuesen griegos o troyanos, creían que en aquella guerra tenían el cielo de su parte. Sí, pero en aquella guerra fuimos nosotras las troyanas las ultrajadas por los griegos. Haces mal, Ecuma, si piensas que los griegos fuimos peores que nosotros los troyanos. Sea cual fuere el bando en el que se luche, las guerras son negocios de unos pocos y engendran más bandidos que víctimas. Las guerras son empresas infernales, los hombres se enloquecen, bendicen a sus banderas e invocan a sus dioses antes de correr a exterminar a sus hermanos. Mi amado esposo Ulises muy bien sabía que aquella guerra iba a ser injusta. ¿Hay acaso alguna que no lo sea? Se lo advirtió además un oráculo. Si vas a Troya, Ulises, le vaticinó, no volverás hasta el 20º año, y lo harás solo y sin fortuna. Por eso fingió estar loco cuando vinieron a buscarlo, y lo encontraron labrando con un buey y un asno uncidos al mismo yugo, y arrojando puñales de sal a los surcos que el arado iba labrando en la arena. Ulises simuló no reconocer a su general, pero a mí me arrancó a mi hijo Telémaco de entre los brazos y lo dejó en el suelo, frente a la yunta de animales que inexorables abordaban. Ulises detuvo a los animales, pero se descubrió que su locura era fingida y no tuvo más remedio que continuar con la expedición. Los hombres se marchan a la guerra y nosotras nos quedamos en casa, esperando. 20 largos años estuve yo esperando a mi esposo, rodeada de pretendientes empeñados en casarse conmigo y hacerme
olvidar de ese modo el agridulce sabor de la espera. Lo sabemos muy bien, Penélope. Fueron 112 los príncipes jóvenes e insolentes que te cortejaron durante todos aquellos años. Todos querían casarse contigo, para luego ocupar el trono de tu marido. Esos hombres fueron impacientándose cada vez más. De entre vosotros elegiré esposo, les dije, cuando acabé el sudario que estoy tejiendo. Pero por las noches, astuta, deshacía lo que por el día había tejido, y de ese modo nunca terminaba el sudario. Palas Atenea me aconsejó que entre los pretendientes realizara un concurso de tiro al arco. Vosotros, príncipes, que arruináis esta casa con inacabables y continuos festines. Vosotros, que me ultrajáis porque mi marido está ausente. Escuchad, aquel de vosotros que consiga disparar el arco de Ulises y haga pasar la flecha por los 12 anillos será mi esposo. Me iré tras él, para siempre, olvidando así este palacio en el que pasé mi primera juventud, y que nunca, ni siquiera en sueños, regresaré. Tan solo Ulises, que había vuelto disfrazado de mendigo, consiguió armar y censar aquel arco. Sí, se le cayeron los harapos y se le vio su profunda cicatriz. Todos los que estaban a su alrededor corrieron a abrazarle y a llorar. A mí me flaquearon el corazón y las rodillas y caí desvanecida. Pero luego corrí hacia él, gozosa, derramando profundas y tiernas lágrimas. Vamos a olvidar en brazos del sueño todas nuestras inquietudes. Sí, eso me dijo, y yo le contesté. Tú mandas, y yo obedezco. Y soy feliz obedeciendo, porque por fin los dioses han conseguido traer a mis brazos. Y fue así cuando para mí terminó la guerra. Y ese es el día en el que terminan las guerras para todas las mujeres del mundo. El día en que regresan sus soldados. Pues que no se extrañe de que hoy se me ponga como ejemplo de fidelidad conyugal. Y puedes creerme, prima, que ni siquiera tu hermoso, amado Paris me hubiese hecho olvidar a Ulises. ¡Oh! La más vanidosa de las mujeres. Pero ¿cómo te atreves a comparar a nuestros dos hombres? Paris era hermoso por encima de toda ponderación. Y tu marido, Ulises, tenía las piernas cortas y arqueadas. Tenía la mirada de un dios. Además tenía poco pelo y de color rojo. No se conoció nunca hombre más prudente. Paris, sin embargo, tenía una hermosa cabellera. ¡Ay, sí! Las cabezas adornadas con largas y doradas cabelleras embellecen aún más al que ya se ha puesto. Además, dime una cosa, ¿no es el color rojo el que corresponde con el pelo de la gente irascible? No lo dudes, Penélope, si mi hombre hubiese figurado entre tus pretendientes, nadie podría decir a Diana que fuiste una esposa fiel. Tened cuidado, amigas. No conviene exagerar cuando se habla de fidelidad. Hacéis mal en darle tanta importancia. Yo, desde luego, lo reconozco. No le fui fiel a mi marido. Sí, eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe que engañé a Agamenón. Después de matarle, mi amante y yo gozamos 10 años del fruto de nuestro crimen. Así fue, y así lo reconozco. Es preciso que lo sepáis. Mujeres, matad vuestras conciencias si queréis vivir tranquilas. No todos piensan como tú. No es posible dar muerte a la conciencia. Los remordimientos sustituyen a las penas que la justicia impone a los culpables. Es como si dentro de nosotros hubiese otro como nosotros, pero siempre vuelto en contra nuestra. Ni siquiera tú, mujer, pudiste dar muerte a la conciencia, por mucho que ahora presumas. No, ni siquiera ella la perdió. La conciencia permanece siempre agazapada, arañándonos las entrañas. Piensa lo que quieras, hija. Pero yo solo aprendí a sobrevivir. Fueron 10 años de vino y rosas, hasta que apareció tu hermano Orestes, dispuesto a vengar la muerte de tu padre. Ojalá nunca hubiera encontrado el camino de regreso a nuestro palacio. Bueno, Orestes supo encontrarlo, y luego pasó lo que tenía que pasar.
No vayamos ahora a cambiar lo que ya está escrito en el libro de la historia. Sí, es mejor dejar las cosas como están. No se puede cambiar lo que ya fue. La historia no es más que una simple fábula que todos aceptan. A los hombres no les conviene cambiar de ideales y dejar de creer en lo que siempre creyeron. Cierto es que París y Ulises, como tantos otros hombres, fueron víctimas de la guerra. Pero también es cierto que en estos tiempos en los que se han derrumbado tantos mitos, ni siquiera podemos estar seguras de tu castidad. ¿Por qué no me cuentas la verdad ahora, Penélope? Vamos, vamos, no temas. Sé sincera conmigo, porque todo lo que aquí me cuentes no será repetido jamás en ninguna otra parte. Cuéntalo, cuéntalo, Penélope. ¿Es cierto que fuiste fiel a Ulises? Es cierto que fuiste fiel a Ulises durante los 20 años que por culpa de la guerra estuvo fuera de casa. ¿No lo fuiste? ¿Sí? ¿No? ¿Te escandalizan mis palabras? Dime entonces, ¿por qué se escuchan voces que niegan tu fidelidad? Porque hay quienes te acusan de haberte acostado con tus 112 pretendientes. Cada uno a su turno, claro. ¿Cómo te atreves a decirme todo eso? No te atormentes, Penélope, porque aunque hubiese sido infiel a tu marido, la culpa habría sido de la guerra. Son las guerras las que acaban con la virtud de muchas esposas. No solo de las esposas. Tú bien sabes, madre, cuánto quise yo a mi hermano Héctor. Fue Aquiles quien le mató. Luego, cuando le tuvo muerto, le agujereó los pies, le pasó una cuerda entre los tendones y luego, atado a su carro, lo arrastró inclemente alrededor de la tumba del amigo muerto. Hijo mío, ¿cómo es posible que después de muerto sometiesen tu cuerpo a tantas humillaciones? Tan difícil es que los vencedores se muestren magnánimos con los vencidos. ¿Será cierto que para algunos las victorias son más difíciles de soportar que las derrotas? No, no es preciso que me respondas. Conozco la respuesta. Tú no pudiste ver Troya después de que entrasen los griegos, ni ser testigo de las miserias que tuvimos que soportar aquellos días nefastos. La ciudad ardió, tal como la había visto en mi sueño, y un negro humo cubrió como un manto todas sus heridas. ¡Héctor! ¡Héctor! Tú que fuiste mi primogénito, llévame ya a los infiernos. Condúceme ahora mismo para que pueda descansar por fin junto a mi esposo. Nada me ata ya a este mundo. No te extrañes de lo que diga esta mujer, mensajero, pues durante aquel tiempo aciago, nuestras penas fueron tantas que la muerte fue nuestro mayor anhelo. Innumerables fueron nuestras lágrimas, innumerables nuestros gemidos. Cuando Troya cayó en manos de los griegos, los cadáveres de los combatientes quedaron junto al templo de Palas, sirviendo de pasto a los buitres. El llanto eterno que ofrezco a mis muertos es como el rocío que humedece las rosas cada amanecer. Cual enjambre de abejas que sale del envenenado panal, así los de a pie y a caballo siguieron a su rey, y las madres y las esposas cuentan temblando los largos días de un tiempo que no termina jamás, y los lechos conyugales se empapan con las lágrimas que hace derramar el amor por los ausentes. Perdonad, mujeres, que me entrometan vuestros asuntos, que quizás son más graves que los míos, pero no es bueno que os abandonéis de ese modo a la tristeza. No, no es bueno. Los ojos que lloran no pueden ver el final. Es preciso que sequéis vuestras lágrimas si queréis encontrar el camino. Puede que la solución a nuestros problemas no sea tan difícil. Todos sabemos que los hombres se marchan a la guerra y que nosotras nos quedamos solas en casa, esperando. Pero si yo, mujeres, hubiese encontrado la solución para ponerle fin a todas las guerras, respondedme ahora mismo, ¿estaríais dispuestas a secundarme? Sí, por los dioses, yo te secundaré, aunque
tenga que vender mi túnica favorita y gastarme luego en vino lo que me hayan pagado por ella. Yo también te secundaré, aunque tenga que partirme en dos como un rodaballo y dar la mitad de mí misma. Pues yo sería capaz de subir al monte más alto si desde allí pudiera ver la paz. Os diré de qué se trata. Para conseguir que los hombres se olviden de sus espadas y se abstengan de guerrear, es preciso que prescindamos de ellos. ¿Que prescindamos de los hombres? Yo no puedo. Ni yo. Ni yo. Que sigan las guerras. Pero eso dices ahora, mi valiente rodaballo. Pero has tú lo que hace un momento se dejaba partir en dos. Imposible, imposible abstenerse de los hombres. Pero ¿cómo vamos a hacerlo, Lisístrata, si los dioses nos hicieron tan solo un poco inferiores a ellos? Mándame, si lo deseas, andar entre las llamas. Pero semejante abstinencia no. Eso es peor que otra cosa. También yo prefiero andar entre llamas. Imposible, imposible prescindir de los hombres. ¡Sexo disoluto! Y después nos quejamos de que se maltrate y menosprecie a las mujeres en todas las tragedias. ¿Y qué otra cosa podemos hacer, Lisístrata? Si nosotras somos criaturas nacidas para el amor. Pensadlo un poco. Pero no olvidéis que las mujeres somos superiores a los hombres. Si actuamos con astucia, que nadie lo dude. Nosotras solas somos algo. Ellos solos no son nada. Eso podía ser cierto. Mujeres, preciso es que hagáis lo que os digo. Quitaos las túnicas. Bueno, no es preciso desnudarnos del todo. Al fin y al cabo, la principal fuerza de la mujer reside en la cabeza. Será suficiente con que permanezcamos en nuestras casas, bien vestidas y envueltas en túnicas transparentes. Veréis muy pronto cómo los hombres volverán al hogar. Y veréis cómo los soldados comienzan a desertar. Mujeres, os aseguro que los esposos inventarán 1000 pretextos para volver al hogar. Tiene razón, Lisístrata. Los hombres se van cantando a las guerras y nosotras nos quedamos en casa esperando. Habrá quien se extrañe de que, consumidas por la soledad, no acabemos sintiendo la curiosidad de los placeres prohibidos. Pues eso, y no otra cosa, es lo que piensan las adúlteras. Mejor será ahora que os cuente mi historia, para que no penséis de mí peor de lo que me merezco. Apenas Agamenón partió hacia Troya, su primo Egisto empezó a insinuarse entre lisonjas y halagos. No les fue difícil conseguirme, lo confieso. Claro. Ya dejamos antes bien sentado que la soledad es mala consejera. Al enterarse de nuestra traición, Agamenón quiso castigarnos. Pero fuimos nosotros, Egisto y yo, los que le dimos muerte el primer día que llegó de Troya. Puede que de no haber sido por la guerra no le hubiese sido infiel. Pero también es cierto que durante mi matrimonio tuve más de 4 motivos para engañarle. ¿Os gustaría saber cuáles fueron esos motivos? Muchas veces, los motivos de nuestros actos son demasiado oscuros para que los conozcamos. Sí, Cassandra, es cierto. Pero son las chispas más pequeñas las que incendian los bosques. Sabemos cuáles fueron tus razones, madre. Tú solo conoces algunas, Electra, pero hubo muchas que desconoces. No os preocupéis. No pienso contarla. Tenéis suficiente con saber que sí, fui una adúltera. Aunque también pudiera ser que mi adulterio hubiera sido una maniobra para que después de tanto tiempo se continúe hablando de mis hijos. Sobre todo de Electra y Orestes. Nadie los ha olvidado todavía. En cierto modo yo les aseguré la inmortalidad. No se han conocido tantas madres de mi rango que hayan sido apuñaladas por su propio hijo. ¡Ay, mísera de mí! Exclamé aquel día cuando vi a Orestes sujetar el puñal sobre mi cabeza. Cuando se habla de ciertas mujeres, decir la verdad es todavía peor que calumniarlas.
meditad sobre lo que os acabo de decir, mujeres. ¿Se acordaría hoy alguien de Orestes si no hubiera consumado su venganza? La gente no habla de la gente feliz, ¿a que no? La historia no habla de los que alguna vez fueron vulgarmente felices. ¿No constituye, pues, una suprema muestra de amor materno que le haya dado a Orestes un motivo para asesinarme y de este modo pasar a la historia como el asesino de su propia madre, sin los remordimientos ni la melancolía que luego turbaron su alma? ¿Quién se acuerda hoy? ¿Quién? ¿O los cuerpos de nadie? De los que alguna vez fueron vulgarmente felices. ¡Clitemnestra ha perdido el juicio! Tal vez tenga su parte de razón. La posteridad solo recuerda la sangre derramada y el odio. Y eso es lo que nutre las tradiciones de los pueblos y engorda los libros de historia. No es fácil olvidar la sangre derramada, sobre todo cuando fuimos nosotros quienes la derramamos. Tú, madre, entiendes mucho de eso. Presumes de haber ahogado tu conciencia, pero sabes muy bien que hay pecados que solo pueden entenderse en la locura y desde la locura. Ya os digo, mujeres, que nadie ha sufrido tanto como sufrimos nosotras por culpa de esa mujer, la más funesta de todas las madres. ¿Cómo te atreves, Electra, a hablar así de tu propia madre? ¿Cómo puedes llamar funesta a la mujer que te dio la vida? Cuando volvió mi padre, le besaste con amor fingido y tendiste a sus pies una alfombra púrpura. Pero luego te acompañaste a la sala de baños para que tu amante le matase con un arma de doble filo. Yo lo sabía, yo se lo dije, pero nadie quiso escucharme. Rara cosa es ser madre. Las infelices piensan que el sol brilla únicamente sobre las cabezas de sus hijos. Piensa que incluso los dioses, siendo tales, de una madre proceden y a una madre necesitan. La tuvo incluso Zeus, que fue el padre de todos ellos. Ella no quiso que yo tuviese un hijo que luego fuese capaz de vengar a mi padre. Nada hay que iguale al amor de una madre. Quieren tanto a sus hijos que, aunque fueran serpientes, se los enrollarían dulcemente alrededor de la cintura. Ay, Cuba, no dirías lo mismo si hubieses sido testigo de la feroz alegría de esa mujer cuando mi hermano, haciéndose pasar por otro, le entregó la urna funeraria que supuestamente contenía sus propias cenizas. Aquí están las cenizas de tu hijo, dijo Orestes. Y ella, loca alegría, fue corriendo al templo de Apolo para dar las gracias a Dios por haberle librado de mi hermano. ¿No dirías ahora lo mismo si la hubieses visto aquel día? No es bueno que los hijos juzguen a sus padres. Aunque eso fuese cierto de Cuba, ya os digo, mujeres, que no he podido ni podré olvidar jamás lo que sufrí aquel día. Fue, sin embargo, luego, una vez que Orestes hubo consumado su venganza, cuando llegaron sus peores sufrimientos. Las vengativas furias, hijas de Nix, se encarnizaron con mi hermano y ya nada, ni nadie pudo salvarle de las más espantosas pesadillas. ¿Quién de vosotras aquí ha dicho antes que podemos matar a nuestras conciencias? ¿Fuiste tú, madre? ¿Cuántas fueron mis desgracias? ¿Y cuánto lloré yo a mi infeliz padre, a quien el dios de la guerra perdonó mientras luchaba en tierra extraña, pero a quien esa mujer y su amante, como leñadores que cortan la encina, decapitaron luego con ensangrentada lanza? Yo, Ifigenia, conozco bien esta historia, pues también es la mía. Ella mató a Agamenón porque fue él, mi propio padre, quien autorizó mi sacrificio. Fue víctima de un engaño despiadado. Fue la guerra y su obsesión por la gloria lo que le trastornó. Ulises convenció a mi padre de que solo con mi muerte podrían adaptarse los ansiados vientos que conducirían sus naves hacia la victoria. ¿Te das cuenta ahora, hermana? Porque yo no puedo tener tan buen recuerdo como tú de nuestro padre.
permites el sacrificio de tu propia hija solo para conseguir vientos propicios? Le pregunté desesperada, y al ver que no me respondía, le pregunté diciendo qué preces podía dirigir ahora a los dioses para que le perdonasen su pecado. Mi muerte, sin embargo, ya estaba decidida, y yo procuré que fuese gloriosa. No quería que nadie me viese temblar. Todos tenían sus ojos puestos sobre mí, porque gracias a mi muerte, las naves navegarían hacia Troya con vientos favorables. De mí dependía contra la suya. Hoy, sin embargo, he aprendido que el brillo de la victoria dura menos que el resplandor de un incendio, y que vencer a nuestros enemigos por la fuerza y no por la razón es como vencerles a medias. Lo que de verdad deseo, mujeres, es la paz. Y la paz no puede conseguirse con un simple sacrificio. No dejemos que los viejos pájaros del rencor y del odio continúen anidando en nuestros corazones. Emprendamos un camino hacia la reconciliación. Oh Marte, ¿por qué enciendes a los hombres con tantas guerras? ¿Por qué, Dios cruel y sanguinario, te complacen tanto los cegadores reflejos de las espadas? ¿Por qué haces creer a los hombres que, matándose los unos a los otros, podrán conseguir gloria, fama y fortuna? ¿Te apiadarás alguna vez de nosotras, las mujeres? Llegará el día en el que tengas compasión de las madres que pierden a sus hijos, las esposas que pierden a sus esposos y las hijas que no vuelven a ver a sus padres y hermanos. ¿Acaso no habrá otros caminos menos dolorosos? ¿Te sirve de consuelo pensar que la finalidad de todas las guerras es la paz? Fíjate en mí, Dios de feroz mirada y andar precipitado. ¿No te conmueves al ver que enloquecida por los desastres de la guerra, acabé convirtiéndome en una pena que solo conseguía aullar cada vez que quería lamentarme de mi destino? Oh dioses, ¿por qué permitís que los hombres se maten los unos a los otros, si todas las noches en el cielo se encienden las estrellas y en el prado crecen en silencio las flores? ¿Por qué no selláis para siempre los labios de quienes piensan que las guerras tienen cierta poesía y una cierta bárbara belleza? Si tanto domináis las guerras, hermanas, recordad lo que os propuse antes. Diemos a los hombres. Solo de ese modo entenderán cuánto los necesitan. Lo cantó un poeta inmortal. ¿Qué se hizo de Zeus? ¿Dónde está hoy Afrodita? ¿Qué se hizo de Apolo? ¿Quién le escupe hoy en la boca, aunque sea con el pretexto de un beso? Ya nadie se dejaría seducir por nuestras miradas. Yo no recuerdo apenas cómo era la mía. Yo sí la recuerdo, madre. Era azul y limpio. No es agradable, ciertamente, ver cómo los años pasan y cómo nos obligan a perder todo lo que antes tuvimos. Ha pasado tanto tiempo y nos han sido arrebatadas tantas cosas. No hay muralla que soporte el paso de los años. Hace años yo también fui joven y bella. Yo también fui bella. Y yo no fui menos bella que vosotras, pero ¿quién se acuerda hoy de entonces? Aprovechemos las últimas rosas que quedan todavía en nuestros jardines, pues el tiempo de la belleza se va y no regresa. Es preciso que pongamos en marcha nuestra treta, queridas, y se acabarán las guerras. Respondamos no. Así es, mujeres. Llegué hasta aquí en busca de vuestra ayuda. Os lo dije apenas llegué. Solo vosotras, con el amargo recuerdo de vuestros dolores, podéis detener la nueva guerra que hoy está matando todo lo que amamos. Conocía ya vuestros dolores, que sobreviven obstinados al paso de los siglos. Pero ha llegado el momento de que os olvidéis de vosotras mismas y os preocupéis por la suerte de los que hoy mueren como en otros tiempos murieron aquellos a quienes más amabas. Renunciemos a nuestros amantes y de ese paso cerraremos nuestro vientre a la semilla del hombre, para no volver a sufrir nunca más el dolor del parto de unos hijos que luego nos son arrebatados. De ese modo,
conseguiremos que no haya nuevos soldados. Vale pues la pena el sacrificio, aunque vaya en contra de nuestro instinto. Me salta, sin embargo, una duda. Vosotras, mujeres, pertenecéis a otro tiempo y a otro espacio. Ese es mi único temor, y no se lo oculto. Desde aquella despiadada guerra que os rompió vuestros amantes corazones, ha pasado ya una eternidad. Y puede que hayáis olvidado ya de qué color es la sangre. Que penséis, la que fluye ahora de nuevos soldados no es tan roja como lo fue antaño. Por eso os digo, mujeres, que el color de la sangre, como el color de la pena, es eterno e inmutable. Porque eterno e inmutable es también el color de la ambición y del odio. Si lo queréis así, si todavía el dolor del pasado se acerca al dolor del presente, si no os resignáis a que os arrastre definitivamente el silencioso río del olvido, seguidme, que yo os señalaré el camino. Vamos, vamos, que no haya más niños inocentes que pierdan su vida por la maldad y el egoísmo de los adultos, que no haya más padres que, trastornados por la ambición, inmolen a sus hijos inocentes. Que las esposas no conspiren contra sus esposos y luego sus hijos no se vean luego obligados a empuñar el puñal de la venganza. Ni más hijas a las que vengar, ni hijos vengadores de sus padres, ni esposas que engañen a sus maridos ausentes y a los que tal vez sigan amando en lo más profundo de sus corazones. Que ningún esposo permita que se enfríe el lecho conyugal, que no haya nuevos paris que furtivos entren a hurtadillas en palacios ajenos, que nuestro ejemplo sirva de algo a las nuevas mujeres. Y que los esposos no se vean obligados a separarse nunca. Que el mundo no conozca otros nefastos vaticinios, pero que si lo hace, los hombres crean en ellos y tomen sus previsiones. Adelántate tú, mensajero, que nosotras, rastreando en el aire el acre olor a sangre, sabemos encontrar el camino. Preciso sea, sin embargo, que las nuevas generaciones de soldados, hombres y mujeres, nos escuchen y no piensen que somos únicamente viejos fantasmas del pasado en los que no hace falta creer. Ve, corre, que nosotras llegaremos pronto. Vamos, mujeres, regresemos al mundo de los mortales. Salgamos ya de estos bosques crepusculares. Tal vez luego, una vez cumplida nuestra misión, podamos por fin descansar. Vamos, y que el polvo que levante nuestros pies tan semejante a luna no robe la vista de nuestro deber. Iniciemos pues nuestra marcha. Y puede que nuestras antiguas penas, que nos suponían inútiles, tengan hoy una razón. Un mundo doliente nos está esperando, y como Pedro que va tras el ciervo herido, nosotras iremos tras el rastro de una sangre que sigue siendo aún roja. Y puede, oh dioses, que cuando estemos allí nadie quiera escucharnos, pero cuando así fuese, nosotras cantaremos nuestras viejas penas a pleno pulmón. Y puede que mientras las cantemos, regresen las lágrimas a nuestros ojos, secos durante tanto tiempo.